de exaltar y adorar el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Dios bendiga a cada uno de los que están conectados a nuestro pastor Arnaldo Cáceres. Amén. Mario Sánchez, nuestra hermana Mónica Núñez, Daniela Fernanda, Laura Sáez, nuestra hermana Sara Moya. Amén. Dios es bueno. Amén. En todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno. Bien, hemos estado continuando con nuestro estudio de la palabra del Señor, texto a texto, ¿verdad? Y damos gloria a nuestro Dios, damos alabanza a nuestro Dios que nos permite, hermanos amados, cada día poder abrir las escrituras y aprender más y más de nuestro Dios. Un abrazo cordial a todos los santos también que nos sintonizan, aquellos que verán el programa Conversando las Escrituras en diferido, ¿verdad? Aquellos que les llega el WhatsApp, el canal de YouTube, ¿verdad? En el cual enviamos nuestras grabaciones. Comparta, le pido comparta para que podamos evangelizar de una u otra manera y a la vez fortalecer la fe de muchos. Esa es la idea. Amén. La idea es que nuestro Dios sea conocido por muchos y fortalecer la fe de aquellos que ya le conocen de una o de otra manera. Amén. Hoy día se reúnen nuestras hermanas en el lugar de Trieste, 1457 a las 18 horas. No falte, vaya, congréguese. La verdad, yo quiero decirle algo. En los comienzos de este caminar, cuando me desplazaba muy lejos de casa, a veces me iba por la mitad del pasaje. De verdad le pedí al chofer que me llevara. No me da vergüenza porque le pedía que me llevara, pero yo quería congregarme y a veces no tenía dinero para el pasaje. Y el chofer me llevaba junto a mi familia. Hay cosas que nos impiden congregarnos muchas veces. Son más fuertes, por ejemplo, que alguien esté postrado en una cama. Pero hay cosas que no las podemos vencer. Sí, las podemos vencer. Por eso esfuércese, hermano. Siempre hay algo en la casa de oración para usted. Y es importante el congregarse. Es parte también de nuestra vida como creyentes. Hoy día, la verdad, que muchos nos justificamos de una u otra manera para no ir al culto. Hoy día vemos las iglesias desiertas casi. Solamente el día domingo vemos mucha gente y mucho fervor, mucho griterío. Pero sabe, a veces es apariencia. Y Dios va a juzgar todas las cosas, hermanos amados. Dios las va a juzgar. Por eso debemos tener mucho cuidado. El creyente debe congregarse. Por eso le decía, hay motivos y motivos. Su motivo es bastante fuerte, Dios lo sabe. Pero si es un motivo que nosotros pudiéramos vencer, debemos hacer. El esfuerzo que tú haces, Dios te lo reconocerá algún día. Tal vez los hombres
no te lo reconocerán. Y como Pablo decía, ¿cierto? Yo agradar a los hombres de ser siervo de Dios. Nosotros debemos, agradar a Dios. El capítulo 2 de Gálatas, del verso 11 en adelante. Aquí el apóstol Pablo va a zanjar algo que Pedro inequívocamente estaba haciendo, con mucha hipocresía. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Fuerte, fuerte lo que escribe acá el apóstol. Antioquía de Pisidia fue donde se ubicó, por decirlo así, la sede de la iglesia, donde quedó. Porque recordemos que la iglesia fue menguando en Jerusalén cuando fueron entrando los gentiles. Como que disminuyó la entrada. Dios bendiga a nuestra hermana Sara Beltrán. Dios la bendiga. Como que disminuyó la entrada de los judíos y fueron entrando los gentiles. Y estos se ubicaron ahí en Antioquía, de Pisidia. Y este es el relato que Pedro está haciendo, Pablo está haciendo. Pero cuando vino Pedro, o cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El libro de Romanos, la carta de nuestro amado apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu de Dios, porque Dios es el que está inspirando ahí, no aclara este sentido. En la cruz, Cristo cumple la ley espiritual, la ley civil y la ley de los hermanos estos. Ay, se me fue. De los rituales, o sea, de la fiesta y todas estas cosas. Día de reposo, luna nueva, todas estas cosas. Y esto quiere decir, y nos muestra con esto el Señor, que ninguno, escuche bien, ningún hombre que pisa esta tierra o que pisó esta tierra, excepto Cristo, puede cumplir la ley. ¿Mm? Entonces, aquí, ¿qué sucedía? Aún Pedro cae
en el error judaico de apartarse, de hacer acepción de persona con respecto a la circuncisión. Si bien es cierto la circuncisión, perdón, perdón, era una señal de pacto, escuche bien, señal de pacto para Israel. Todo niño a los 8 días se circuncidaba en el prepucio, ¿verdad? Y era marcado, ¿cierto?, como parte del pueblo judío. Bueno, y al ser parte del pueblo tenía que guardar toda la ley de Moisés, los rituales. Es por eso que en Pentecostés nos encontramos, hermanos amados, que muchos judíos extranjeros llegaron a la celebración de la Pascua, cuando mataron a Cristo. Y eso ocurrió en el día de Pentecostés, cuando dice que todos hablan en otras lenguas, ¿cierto? De acuerdo al Espíritu le daba que hablase en el idioma de todos estos extranjeros judíos que habían venido de diferentes tierras. Porque para ellos la Pascua era sagrado, para el judío el guardar la Pascua era sagrado. Todo judío. Y esa es una de las fiestas que se conmemoraba, ¿cierto? Que celebraba la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? La noche anterior, donde la Pascua, que significa pasar por alto, donde el ángel de la muerte, ¿cierto?, no entraba en las casas que se pintaban los dinteles con la sangre del cordero. Ahora, todas las fiestas, si usted las analiza en el Espíritu de Dios, son, apuntan a Cristo, apuntan a lo que Cristo iba a hacer. ¿Mm? Es cosa de estudiar Levítico, ¿verdad? Lo del Antiguo Testamento. Es cierto, apuntan allá, ¿verdad? Pero cuando vino ya lo perfecto, cuando vino Cristo, ¿qué necesidad hay, escuche bien, de celebrar aquellas fiestas? Es absurdo. Por eso luego Cristo, hermanos amados, ordena, escuche bien, ordena celebrar la cena del Señor. Anoche, como dice la 1 Corintios, que ya lo leímos, ¿cierto? Y esa fiesta, ¿qué es lo que hace? Recordar la muerte de Cristo. No algo que viene, algo que ya pasó. ¿Y por qué es importante? Porque la muerte de Cristo se encuentra conglomerada toda nuestra riqueza. Como dice por ahí Colosenses, que en Cristo están todas las riquezas de su gloria. Jesús le dijo a la mujer, si conocieses el don de Dios y quién es el que te pide beber, tú le pedirías a Él. O sea, nosotros como creyentes debemos entender que lo que sucedió ahí en la cruz, esa es nuestra mayor fortaleza, esa es nuestra mayor riqueza. Debemos saber qué es lo que sucedió por la muerte de Cristo. Entonces, cuando entendamos esto, que el hombre, que todo esfuerzo humano es inútil para salvarse, escuche bien, y esto es lo que aquí le está diciendo Pablo a Pedro, cuando entendamos que todo esfuerzo humano es inútil para salvarse, en cuanto a guardar los rituales y todas esas cosas, vamos a dejarnos llevar por la fe de Cristo. Y la que nos va a afirmar va a ser esa fe. El problema nuestro es que nosotros pensamos que nosotros podemos hacer las cosas. ¿Mm? Por eso que Pablo dice, porque yo por la ley soy muerto, para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y escuche bien, y lo que ahora vivo en la carne, ahora ya, no sabemos más rato, ahora ya, ¿lo vivo en qué? En la fe. ¿De quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escucha bien. En este versículo, o en estos dos versículos, se traduce todo el Evangelio.
todo. El problema de los incrédulos, que piensan que con su propio esfuerzo ellos van a llegar al cielo. Pablo reduce esto a esto, o sea, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí claro, todos pecaron, todos pecaron, todos pecaron. No dice algunos, dice todos. ¿Y sabe lo que significa en el español la palabra todo? Todo. Porque el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, la palabra todo es todo. O sea, usted, yo, fulano, mengano, sutano, todos pecaron. Porque en Adán todos morimos. En la simiente adánica va a despertar para condenación, pero la simiente de Cristo va a despertar para vida eterna. Ahora, es infructuoso. Recuerde que cuando el hombre pecó en el huerto, ¿qué es lo que hizo? Se cubrió con hojas de higuera y se escondió. Tuve miedo porque oí tu voz y me escondí. La reacción del pecado. Pero se cubrió. Él, el hombre se cubrió. Y cuando fue confrontado con la verdad, ese hombre que se cubrió volvió a cubrirse diciéndole al Señor, la mujer que me diste. Esa es nuestra característica humana. La justificación. Por eso es que el Señor le dijo a Israel, vuestras justificaciones son como trapos de inmundicia. Ahora, esto debemos entenderlo siempre, hermanos amados. Un creyente, un hijo de Dios, debe tener claro esto, para no apartarse de Dios, para no alejarse, porque hoy día se está viviendo un evangelio muy clásico, muy superficial, muy así, por sobre encimita. No sirve ese evangelio que han inventado los hombres, y esto es lo que Pablo está diciendo. Que hay otros que han perturbado el evangelio, ¿cierto? Cambiando cositas y poniendo cositas como... Mire, la historia vuelve a repetirse porque cuando el Señor dio la ley a Israel, después luego, ¿cierto? Fueron los ancianos, fueron cambiando cositas, fueron acomodando. Por eso es que Jesús les reprocha, ¿cierto? Que ellos habían cambiado la ley de Dios por las tradiciones. Y ellos mismos se lo dicen. Porque tus discípulos no se lavan las manos o comen en día de reposo, ¿cierto? Y no guardan las tradiciones de los ancianos. No dicen la ley de Dios, dicen las tradiciones de ellos mismos, hermanos amados, se ponen la soga. Entonces, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Importante eso. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A veces lo usamos esto, hermano, como una frase cliché, un texto cliché, pero tiene una profundidad valga la redundancia, muy profunda. Y lo que ahora vivo, lo vivo en qué, lo que ahora vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mire, eh, yo siempre digo, nosotros no tenemos que hacer obras para salvarnos, porque ya somos salvos. ¿Mm? Pero ahora debemos vivir o debemos hacer obras como hijos de Dios. O sea, nuestro comportamiento, nuestra vida debe ser como hijos de Dios. ¿Por qué? Por fe, po. Usted se levanta a orar, ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. Usted se va al culto por fe. Usted hace lo que hace, tiene un comportamiento de acuerdo a la Escritura por fe. Entonces está viviendo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, ¿y por qué yo debería, hermano, vivir en la fe de Cristo? Porque muchos dicen, bueno, ¿y por qué yo tengo que creer? ¿Por qué yo debería creer? El inconverso siempre dice, ¿por qué yo debería creer en un Dios que no se ve? Bueno, y ahí entra la discusión entre que si
es que Cristo existe o no existe, y ahí vienen los filósofos, ¿cierto? Y el Big Bang, y también viene este hombre que murió, que dice que venimos del mono, Darwin, los darwinistas, ¿cierto? Y empiezan a combatir contra la fe. Pero aquí, claro, está más que claro, dice, a lo que vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es la razón que yo debería creer? ¿Por qué? El cual me amó. Aleluya, aleluya. Dios me amó y no lo sabía. Y dice, y se entregó a sí mismo por mí, por usted también, pues. Por eso es que Pablo dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, yo no sirvo a Cristo, o no sigo al Señor, o no vivo al Señor, ¿verdad? Porque si me dan una buena casa, un buen auto, un buen trabajo, una buena salud, una buena esposa, una buena familia. No deberíamos servir al Señor por eso, muchos sirven al Señor por eso. Pero aquí el apóstol Pablo nos aclara y dice, el cual me amó y se entregó. Aquí hay pruebas irrefutables con respecto a esto, bueno, hermanos amados. La historia quedó dividida antes de Cristo y después de Cristo. Esta historia ha traspasado los tiempos, ha traspasado las edades. Pablo se lo dice a Agripa, ¿se acuerda cuando dice, rey Agripa, tú sabes estas cosas y estas cosas no se hicieron en un rincón, tú las sabes, ¿no? Entonces, yo siempre digo, si en el tiempo pasado, en el mundo pasado, ¿cierto? Donde no existía, hermanos amados, la comunicación, como existe hoy día, a través, por ejemplo, de este medio donde estamos llegando a usted, ¿verdad? O un teléfono donde podemos comunicarnos hoy día en segundos. Y cómo ha ido evolucionando, hermanos amados, la tecnología, la ciencia, como el hombre, eso es, para nosotros no nos da ni frío ni calor con esto, hermano, porque nosotros sabemos que estas cosas van a suceder. Pero si en esa cultura, por decirlo así, donde no existían estos medios, donde existía apurado, existía la carta, todo se supo. El mundo entero se enteró de que había un hombre que había sido crucificado, que era diferente a los dos criminales que habían al lado, porque los que habían al lado estaban siendo juzgados y condenados con razón. Y uno de ellos mismos lo afirma, dice, la verdad nosotros padecemos justamente. Entonces todo el mundo se enteró de este hombre llamado Jesús, que muchos lo tenían como el hijo de María, el hijo de José el carpintero, un hombre elocuente, para los griegos, un hombre elocuente de palabras bonitas, de palabras. Pero Jesús era más que un hombre elocuente. No era un hombre adelantado en ese tiempo. Jesús era Dios, manifestado en carne. Aleluya. Entonces, Él se entregó. Él padeció en la cruz. Él me amó. ¿Y por qué me habrá amado el Señor? Porque yo era el mejor de la familia, pues. No, no, volvimos nuevamente, por cuanto todos pecaron. Jesús no me amó por eso. A usted tampoco. Dios bendiga a Samson Soraya Singar. Soraya Singar. Eh, Dios no me amó por eso, ni a usted tampoco. Si no éramos los más encachaditos. Ahora no me pregunte por qué nos amó. A Él le plugió amarnos. Y en esto yo no exijo razón. ¿Por qué? Porque a través de esto yo soy salvo. A través de esto yo tengo esperanza de vida. ¿Mm? Yo tengo esperanza de vida. Y eso es lo importante. Eso es lo que importa. Lo demás, lo que dice el libro de Eclesiastés, los que vivimos sabemos que debemos morir. A lo mejor hoy día se muere usted hoy día, o yo, no sé. Y usted no es salvo.
entonces vas a despertar en la resurrección sin esperanza. Por eso, la invitación siempre es al arrepentimiento. ¿Por qué debo arrepentirme? Porque el Señor me amó, se entregó y murió por mí. Y termina concluyendo el apóstol Pablo: no desecho la gracia de Dios. ¿Qué es lo que es la gracia? Un regalo, un don inmerecido. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esto queda totalmente claro. Si nosotros fuéramos salvos por las obras de la ley, en vano vino Cristo a morir. Pero nosotros sabemos por las Escrituras que no es así. La ley y la gracia vienen de la misma mano. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que la ley es para ordenar al hombre, para decirle al hombre: esto es bueno y esto es malo. La ley no es para salvar. ¿Por qué la ley no puede salvar? Por nuestra carnalidad. Porque nosotros no nos sujetamos a la ley. Porque no podemos. Naturalmente no podemos. Pero ahora en Cristo, teniendo el Espíritu Santo en nosotros, y Cristo habiendo pagado el pecado, usted y el que habla, tenemos el poder de parte de Dios, no nuestro, de poder cumplir. Que el Señor Jesús le bendiga, hermanos amados.